La temática que nosotros hemos estado abordando durante las últimas clases ha estado en torno a el tema de la Edad Media. Vimos las generalidades de lo que era la Edad Media, las implicaciones que tuvo este momento histórico. También trabajamos con la Edad Media en la parte occidental, la caída del Imperio Romano y el desarrollo de la Iglesia Católica como heredera de este proceso de liderazgo tanto económico, político en Occidente. Y hoy entonces pasaremos a abordar ya un tópico que nos acerca a la otra parte del Imperio Romano al dividirse. Es justamente entonces ver también cómo el cristianismo se desarrolla en esta otra sección del imperio. Profe, no se ve nada. ¿No le salió? No sé. Ya. Ya salió, profe, ya salió. Eso iba a decir, si ya aquí ya me Ya dice salió. problema del sistema. Bien, está bien, entonces ya estamos viendo. Entonces esta segunda parte de la Edad Media vamos a profundizar entonces en lo que tiene que ver con el Imperio de Oriente. El imperio, la otra mitad del Imperio Romano, que hemos trabajado en la clase pasada, trabajamos lo que fue la parte de Occidente, y entonces empezaremos con los de Oriente. Mientras que Occidente se preocupaba por las invasiones de los bárbaros, de los germanos, que invadían los territorios, los de Oriente tuvieron que preocuparse por las invasiones de los musulmanes, también conocidos como los moros. Entonces también ellos estaban en un proceso de expansión en el mundo. Y ese proceso expansionista entonces los acerca recordemos que la parte de Oriente, el Imperio de Oriente, lo había recibido Arcadio como herencia de su padre Teodosio, y era quien inicia el liderazgo entonces de esta sección del imperio. Y como vemos en el mapa, entonces el Imperio de Oriente tendría lo que hoy es Grecia, la península balcánica, tiene lo que es la península de Anatolia, o lo que es actualmente Turquía, toda la Tierra Santa, lo que es Israel, Palestina, y lo que son los territorios de Egipto para ese momento histórico. Entonces todo eso era lo que estaba bajo su dominio. Entonces en esta franja, justamente hacia la zona oriental, es donde tenía bastante conflicto con los musulmanes, porque son los que se estaban desarrollando en la península arábiga y estaban en proceso de expansión. El Imperio Romano de Oriente inicia con la capital de Constantinopla, que era la ciudad que había transformado Constantino, convirtiéndola en la nueva Roma. Entonces, de esa manera, el Imperio de Oriente se desarrolla también en paralelo al Imperio de Occidente. Sin embargo, recordemos que el Imperio de Occidente cayó en el siglo V de nuestra era, pero el Imperio de Oriente no cayó, él se mantuvo. Allí las cosas se manejaron un tanto diferente. Los emperadores de Oriente añadieron con algún paso de los años, volvieron a integrar varias regiones del Imperio de Occidente que se había desfragmentado, que había caído, al Imperio de Oriente. Y uno de esos emperadores justamente fue Justiniano. Justiniano trabajó para lograr la reunificación del imperio. Justiniano llega entonces al trono del Imperio Romano de Oriente, terminado el siglo
a finales del siglo VI. Ya había pasado 100 años, básicamente, desde la caída del... Bueno, no 100 años, sino el Imperio de Occidente cayó en el 476. Justiniano llega en el 527 y son más o menos alrededor de unos 50 años que habían pasado ya, y él entonces todavía añora, él tiene el recuerdo de lo que había sido el imperio unificado, y entonces por eso él se propone unificar nuevamente el imperio, pero él avanza en el tiempo y logra extenderse un poco más, acercándose entonces al final de ese periodo histórico. Entonces vemos aquí en el mapa todas las campañas que lidera. Recuerde, Constantinopla estaba aquí y era desde este sector que era el Imperio Romano, y él logra anexar nuevamente los territorios de la península itálica, lo que hoy es Italia, donde está Roma, es decir, vuelve a anexar esa sección al Imperio de Oriente, y al norte de África también se extiende, inclusive anexando lo que es el sur de España. Todos estos territorios, recuerde que estaban en disputa por las tribus germanas, así que básicamente Justiniano tiene que luchar contra las tribus germanas, irlos venciendo para quedarse con esos territorios. Entonces, en el norte de África expulsó a los vándalos y de esa manera se quedó con ese sector. En Italia estaban los ostrogodos, los venció y entonces también se pudo anexar Italia. Al sur de España, recuerde que estaban los visigodos y entonces les quita esa parte del sur de España, de manera que puede anexar estos territorios. Durante su periodo de gobierno, la capital, Constantinopla, se convierte en el modelo arquitectónico y urbanístico para todo el imperio. Empiezan a desarrollarse construcciones que a lo largo de la historia han sido una joya o un tesoro para la humanidad. Dos de ellas fue el palacio para el gobierno y la otra la sede del cristianismo entonces allí en Oriente, que es la Basílica de Santa Sofía, también conocida como la Iglesia de la Sabiduría, que es justamente la que tenemos aquí en la imagen. Es una de las iglesias más antiguas, pero con un gran labrado arquitectónico. Otro de los elementos que Justiniano logró fue la reunificación del derecho romano. Hasta ese momento, en Roma existían muchos códigos, existían muchas leyes, existían muchos escenarios en los cuales corría el derecho civil, y para quienes impartían la justicia, los magistrados, muchas de esas leyes los confundían porque habían entrado en desuso, ya no estaban vigentes, pero al estar en los códigos, entonces generaban mucho contrapeso al desarrollo del derecho. Entonces lo que Justiniano hace es solicitar a los jueces que organicen el derecho romano, que lo compilen en una sola obra, y esto es lo que se conoce entonces como el Juris Civilis, el compendio de derecho civil de Justiniano, que más adelante también fue llegado a ser llamado como el Código de Justiniano. En esta obra, que como vemos en la carátula que está aquí, pues estaba en latín. Recuerde que era el idioma pues predilecto de los romanos. Tenemos aquí la carátula del tomo número 50, porque fueron 72 volúmenes, es decir, 72 libros de alrededor de unas 200 páginas, por eso entonces hablamos de tomos. La obra completa eran 72 libros. En esas estaba consignada todas las acciones de derecho que habían en cuanto al derecho romano, y de esa manera entonces se conservaron en la historia
hoy los historiadores, los juristas pueden hacer el estudio y pueden ver cuánto nos ha aportado este código al desarrollo del derecho actual. Aquí vemos entonces una fotografía de lo que son la parte histórica de Constantinopla. Vemos las murallas que tenía la ciudad, que justamente es lo que hace que esta ciudad permanezca. Esa era la fortaleza de Constantinopla. Constantinopla estaba situada en una costa entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, y permitía entonces el acceso entre los dos mares. Por eso era importante su enclave. También tenía acceso a las rutas de comercio que habían entre Europa, Asia y África. Por eso, a diferencia de Roma, que se eclipsó, Constantinopla no termina, sino que al contrario, en ese momento de crisis, pues ellos aprovechan su ubicación geográfica para posicionarse como líderes del mercado, como líderes en el mundo, y entonces avanzar. Aquí tenemos entonces una recreación de lo que fue Constantinopla, la nueva Roma. Entonces vemos que estaba alrededor de toda la costa una muralla que la protegía. Vemos los escenarios que levantaron, muy similares. Entonces este es el de los Juegos Romanos, las arenas, el estadio, por decirlo en lenguaje actual, los edificios administrativos, la capilla de Santa Sofía y el palacio del gobernador. Entonces esta ciudad se mantiene gracias al desarrollo de sus murallas. Entonces originalmente recordemos que el ideal de esta ciudad por Constantino era que se convirtiera en la capital del imperio, y con Justiniano justamente es lo que empieza a suceder realmente. Y luego Teodosiano construye una segunda línea para proteger a la ciudad, es decir, la muralla original y una segunda línea que permitía entonces entre murallas tener unas defensas, que los soldados pudieran ir y venir. De esta manera entonces la ciudad se hizo totalmente infranqueable para los invasores durante la Edad Media. Aquí podemos ver la recreación, toda su muralla circundante. De esa manera entonces estaba totalmente protegida. Y aquí vemos los escenarios de ocio. Vemos también el Coliseo, las arenas y la ubicación geográfica de las demás elementos que están allí. Entonces Constantinopla tiene que resistir a las invasiones que se dieron en el periodo medieval. Ellos tuvieron que defenderse de las tribus ávaras, de los árabes, de los rusos, de los búlgaros, entre otros pueblos que intentaban conquistar la ciudad y quedarse justamente pues con su riqueza y con su poder que podían tener allí. Las murallas de la ciudad pues lograron resistir a las armas tradicionales. Sin embargo, finalmente con el desarrollo, los adelantos de la pólvora hacen que la ciudad caiga, que la ciudad finalmente entonces sea tomada por los otomanos y entonces sean vencidos. De esta manera entonces el cristianismo ahora empieza a tomar también forma en Oriente. Se ve en la construcción, porque las construcciones empiezan a tomar también una diferenciación frente a las que tenían Occidente.
la mayor desarrollo pues, de sus construcciones son las cúpulas y los arcos, que los toman justamente pues, de los musulmanes. Esta es la capilla de Santa Sofía, la basílica, el centro de la cristiandad oriental. Y entonces allí, Constantinopla, entonces ahora durante esos 1000 años que logra contener, que logra permanecer, entonces se vuelve el centro de la cultura, pero también de la cristiandad. Hay una hegemonía ejercida por el patriarca de Constantinopla en toda la parte de la cristiandad ortodoxa. La basílica es un proyecto arquitectónico que fue construido por los arquitectos Antemio y Isidoro. Ellos fueron los encargados de hacer entonces todo el proceso para levantar la catedral. Aquí estamos viendo una de las imágenes internas de la catedral y vemos pues el gran acabado que tiene, y por eso hoy es considerada una de las joyas arquitectónicas de la humanidad. Entonces en los relieves, en los mosaicos, vemos la influencia o la diferencia con Roma. Roma estaba llena de figuras, y aquí no vemos tanto figuras o estatuas, sino que vemos arte decorando los escenarios de la catedral. Durante el siglo VII, en la expansión vertiginosa que tiene el Islam, justamente entonces el cristianismo tiene ese encuentro con el Islam, y a diferencia del cristianismo occidental, que rechazaba cualquier otra manifestación de fe, en Oriente se asimilan algunas de esas y se incluyen dentro del proceso de adoración. Oriente fue más abierto a la discusión, a las diferencias de ideas, y por esto entonces lograron preservar durante 1000 años más su influencia en el mundo, a diferencia de Occidente, que se colapsó. Sin embargo, había una disputa entre los que estaban a favor de las imágenes, como ocurría en Occidente, y los que estaban en contra de los íconos, de usar imágenes, de usar estatuas para ser adoradas y para ser representadas allí en la parte cristiana. Entonces viene ese encuentro, ese conflicto entre los dos bandos, y es allí donde Occidente empieza nuevamente a aprovecharse de Oriente, y el Papa romano entonces ejerce su poder, reclama el título de emperador sobre Occidente. El patriarca de Constantinopla, para no quedarse atrás, entonces también empieza a reclamar el título de emperador de los griegos. Es allí entonces cuando las dos iglesias se empoderan y empiezan durante alrededor de 500 años a tener unas constantes disputas, que finalmente entonces llevan a la separación del cristianismo, en lo que se conoce como el cisma de 1054, el gran cisma dentro del cristianismo, que finalmente divorcia el cristianismo y los deja en dos bandos diferentes. De esta manera entonces tenemos estas diferencias establecidas entre Oriente y Occidente desde la parte religiosa. En Occidente la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. En Oriente la iglesia se llama Iglesia Católica Ortodoxa Griega. En Occidente la sede está en Roma, en Oriente la sede está en Constantinopla. El centro de poder en Occidente es la Basílica de San Pedro. En Oriente el centro de poder es la Basílica de Santa Sofía. En Occidente las liturgias, los actos religiosos se llevan en latín, mientras que en Oriente se llevan en griego. Los dogmas en Occidente no están sujetos a discusiones
En Occidente, el que se atreva a opinar diferente a la Iglesia debe atenerse a las consecuencias, porque la Iglesia es dogmática en este sentido y no permite o no está dispuesta a ceder frente a discusiones, a cuestionamientos de la interpretación que hace el líder, el Papa. En Oriente ocurre todo lo contrario. Las discusiones son bienvenidas, se hacen espectáculos teológicos, se hacen estudios, debates para llegar a acuerdos en esa parte religiosa. Entonces, todo esto estaba justamente como una herencia de la parte griega, que es donde estaba este elemento. En Occidente, el Papa es reconocido como el supremo líder de la Iglesia. Es aquí entonces cuando se empodera la figura del Vaticano en el momento histórico. En Oriente, pues se reconoce a Constantinopla, el patriarca, como el jefe espiritual de la Iglesia, como el más poderoso. En Occidente, los papas imponían su autoridad frente a los patriarcas bizantinos. Y en Oriente, los patriarcas trataban de ir en contra de las disposiciones de Occidente, porque ellos también reclamaban ser líderes, ellos reclamaban entonces estar en el poder y por lo tanto se mostraban en diferencia con Occidente. Con frecuencia hacían entonces oposición y no seguían las instrucciones de Occidente. Y aquí entonces tenemos lo que fue la distribución geográfica de acuerdo al concepto religioso. Entonces, toda esa parte es la que desarrolla el catolicismo ortodoxo griego, y esta parte, todos esos países que habían llegado con las invasiones bárbaras. Recordemos que los bárbaros aceptaron el cristianismo, o Roma cristianizó a los bárbaros, y de esa manera entonces se queda con el poder de Occidente. Estos son los elementos que tenemos entonces en relación a esta segunda parte del Imperio Romano en Oriente. Nos quedan otros elementos pendientes que trabajaremos en las clases siguientes. Tienen una actividad asignada, es revisar la película de Martín Lutero para ver cómo fueron los hechos sociales, políticos y religiosos justamente de finales de la Edad Media alta y entrando a la Edad Media baja, el desarrollo de ese momento histórico. Entonces, comuníquenle eso a sus compañeros que no regresaron, y no sé si tengan alguna preguntas. Michelle, ¿dice algo? Tienes apagado el micrófono. Ok, si no hay preguntas, entonces pues deseamos un feliz día. Que el Señor les bendiga.